tener el punto de acción de otros elementos como son los bacteriostáticos, que son otro tipo de medicamentos que nosotros vamos a mencionar más adelante, como son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Esto poco a poquito vamos a ver de qué es lo que vamos a empezar a hablar, pero al ser bacteriostáticos, lo que nos significan es de que no van a llegar y van a matar a la célula, sino que al inhibir su actividad metabólica las van a poner en un estado de latencia, y al no generar, ¿qué se hacen los ribosomas? Síntesis de proteínas. Al no estar generando esa bacteria proteínas, la bacteria va a llegar el momento en el que va a morir. ¿Estamos claros hasta aquí? Perfecto. Lo podemos catalogar en base, varias de las bacterias que vamos a mencionar van a tener flagelos, y esa es una pequeña clasificación de cómo nosotros les podemos mencionar: monótrica, anfítrica, lofótrica y perítrica. Esto para fines prácticos no nos va a servir tanto, esto les va a servir mucho en la cuestión del laboratorio. Y bueno, continuamos con esto. Esto es una comparación de lo que nosotros tenemos entre una célula eucariota propia del cuerpo humano y lo que sería una célula procariota. Las cuestiones que ahorita estamos mencionando: la pared celular, el péptidoglucano. Y el péptidoglucano va a ser una sustancia muy importante que va a estar por N-acetilmuránico y N-glucosamina. Son dos ácidos grasos que le van a permitir dar ácidos grasos no, son azúcares que le van a dar una resistencia frente al ambiente. ¿Estamos? ¿Cómo se caracterizan? Porque las bacterias solamente tienen un cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos cromosomas tiene el cuerpo humano? 46. 46 en 23 solamente van a tener un cromosoma. ¿Qué es lo que les va a ayudar a codificar las unidades de ADN, esas proteínas, esas estructuras, todo lo que ahorita aquí estamos mencionando? Pero, muy importante, plásmidos. Y estos nos permiten un proceso de comunicación bacteriana muy importante, y que ahorita representa un gran problema a nivel hospitalario. ¿Por qué? Porque los plásmidos son segmentos circulares de ADN. Estos segmentos circulares de ADN, al ser transferidos mediante distintos procesos como lo es la replicación, la conjunción o por la unión de las fibras, va a ser la transferencia de plásmidos, y al ocurrir esto, los plásmidos tienen segmentos independientes de ADN. Y estos segmentos muchas de las veces están relacionados ¿con qué? Con producción de toxinas, que ahorita lo vamos a mencionar, y con producción de resistencia bacteriana. Ahorita lo vamos a seguir mencionando. Si no entienden, si quieren que me regrese, para eso estamos, no hay problema, pero con toda confianza, que se les quite la pena. ¿Estamos? Otro esquema, aquí lo podemos ver, una bacteria. El mesosoma es la división que se va a formar antes del inicio de la división. Tenemos los flagelos, y estos flagelos van a tener ciertas proteínas que nos van a fungir como les van a permitir al cuerpo poder desarrollar una respuesta inmune, y a nosotros nos van a favorecer el desarrollo de pruebas serológicas, como lo es el antígeno H, que es propio del flagelo, el antígeno F o fibrilar de las fibras, el antígeno O, que es el de la pared celular, y el antígeno importante. Hay varias bacterias que refieren prácticamente toda su patogenicidad debido a la cápsula, y una de las más importantes es Streptococcus pneumoniae. Más adelante lo vamos a ver. Morfología bacteriana. Clasificándolos por las formas, tenemos que las bacterias se tienden a dividir de manera muy sencilla. Cuando son circulares, nosotros los conocemos con el nombre de cocos. Aquí podemos ver, son dos ejemplos. Cuando se unen en dos, vamos a tener a dos familias, dos cocos. La unión de dos cocos va a ser lo que nosotros en medicina vamos a conocer como diplococo, pero también lo podemos conocer como neiserias. Los cocos en cadenas es lo que nosotros llegamos a conocer como estreptococo, ¿correcto? Mientras que los cocos agrupados en racimos, por así decirlo, nosotros lo conocemos como estafilococo. Cuando hablemos de 4 bacterias unidas, vamos a hablar de una tetrada. Y si tenemos a 2 tetradas, vamos a tener sarcinas.
Y ahora vamos a entrar con la otra forma. Esta forma bonita, ¿quieren verlo? Es lo que nosotros vamos a llamar como bacilos. Y los bacilos pueden ser puramente los bacilos como los que tenemos aquí, o cuando son arredondados, medio elípticos, los conocemos con el nombre de copobacilos. Cuando tienen esta forma, vamos a hablar de los llamados bacilos empalizados o en letras chinas, como la número 7. Mientras que los números 8 serían los que nosotros llamamos como los bacilos curvos. Estos son bacilos rectos o fusiformes, que también se denominan de esa manera. Y estos son los 10 son los esos son los bacilos rectos, perdón, y los 10 serían los bacilos fusiformes. ¿Estamos? Estos medio curvados, ya completamente como un frijolito, si queremos verle así, es lo que nosotros conocemos como vibrios, pero aún entran en lo que nosotros llamamos como los bacilos. Y estas tres últimas es lo que nosotros vamos a llamar como espiroquetas, en forma de escalera, de espiral. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Mediante el proceso de fisión binaria. Es decir, de una van a salir 2, 2, 4, La clasificación bacteriana. La principal y la que más se van a hacer ahorita tanto en laboratorio, creo que ahorita el plan de estudio de computadora química que ya cambió, se van a mencionar las bacterias por sistemas, pero todos los libros se les marcan así, todos los libros lo ordenan así, y por la tinción. ¿Y cuál es la tinción que vamos a utilizar? No hay otra. Tinción del cambio. Los requerimientos de oxígeno, lo vamos a ver más adelante esta clasificación, y si las bacterias son patogénicas o benéficas. Tinción del gramo. Aquí aparece lo que es esta situación. Los pasos, ustedes lo van a repetir ahorita en esta cuestión de laboratorio. Y tenemos la caracterización de la tinción del gramo. Esos son los pasos, lo van a ver mejor con la química. Y la cuestión es esta. Cuando nosotros estamos hablando de las bacterias gram positivas, van a ser de un tono morado. Mientras que las bacterias gram negativas son de un tono más rosa, rojo, ese tipo de coloraciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a la pregunta. Vamos a tener, ¿cuál era lo primero que habíamos mencionado? Cocos, ¿verdad? Cocos. Y de los cocos, los gram positivos. No hay otros de importancia médica. Estafilococo. Y estreptococo. Estafilococo tenemos 3 como parte de la propia flora del cuerpo, que es Staphylococcus aureus, y este es el que nos voy a ocultar. También está Staphylococcus saprophyticus, y Staphylococcus epidermidis, perdón. De estos dos pueden causar alguna patología, no tan probable, quizás en pacientes inmunocomprometidos. Pero cuando estamos hablando de estafilococo, el que más nos va a importar va a ser el estafilococo aureus, el estafilococo dorado. ¿Es parte de la propia flora del cuerpo? Sí. Pero este está relacionado con una gran cantidad de patologías, como pueden ser desde neumonías, infecciones cutáneas, diarrea, intoxicación de shock tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Estreptococo. Estreptococo los vamos a clasificar en base a la prueba de hemólisis. La hemólisis es cómo estos llegan a romper la membrana eritrocitaria que hay en las bacterias. Y la hemólisis tenemos dos estreptococos, alfa, beta y gamma. Estreptococo alfa hemolítico, al momento al ser nosotros el cultivo en un medio de agar sangre, se va a ver un halo incompleto y verdoso alrededor de la bacteria, por lo que la hemólisis es incompleta. Y tenemos elementos propios de la flora oral, como lo es Streptococcus del Coco mutans, del Coco viridans, perdón.
Y el principal que vamos a tener aquí va a ser el Streptococcus mutans. Ahora sí ya. El Streptococcus mutans es importante. ¿Por qué? Porque es la bacteria que es el agente causal de la caries bucal. ¿Alguien sabe? ¿Llevaron anatomía ya? ¿No? Las redes alveolares llegan aquí y pasa, lo que irriga los dientes llega a la región de los maxilares superiores y va por carótida, si no estoy mal. Bueno, hay pacientes en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado y prácticamente tiene que ser obligatoria la visita con el dentista por lo menos una vez al año. ¿Saben cuáles? Los hipertensos. Porque es muy común que en un paciente hipertenso, por continuidad propia del tejido sanguíneo, estos lleguen a presentar lo que es una carditis ocasionada por el estreptococo del grupo viridans. Así que es importante que nosotros lleguemos a valorar esto. El estreptococo beta hemolítico, no hay otro. Me van a decir que el estreptococo agalactea. Bueno, primero vamos a tener aquí que es estreptococo beta hemolítico y va a haber una clasificación que es por los grupos de Lancet. Cuando se vea ese tema van a saber de qué van. Y el beta hemolítico vamos a tener el grupo A, el grupo B, C y creo que llega hasta el D. Streptococo beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes. Primer agente causal de faringoamigdalitis bacteriana y que está relacionado con dos patologías crónicas muy importantes como es la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Estamos? El estreptococo del grupo B, que va a ser el estreptococo galacteae. A nivel mundial, ese se considera que es el primer agente causal de la meningitis del neonato, incluso superando a Escherichia coli. Y será muy común. ¿Por qué? Porque este estreptococo es propio de la flora vaginal en la mujer. Así que un factor de riesgo para que se puedan presentar estas meningitis es que el niño haya nacido por el parto natural. Ya eso aquí lo vamos a mencionar. Los dos importantes es Piógenes y Agalactea y por sobre todo Piógenes. ¿Estamos? Y el estreptococo gamma hemolítico. Neumococo. No tenemos otro. Este está relacionado con casos de neumonía y meningitis en poblaciones pediátricas. Muy importante que tengamos que ponerle atención por la diferencia, porque nos va a favorecer a los diagnósticos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una meningitis, cuando hablamos de meningitis del neonato, que se consideran las 72 horas inmediatas después del nacimiento, a una meningitis pediátrica, o una meningitis del infante. ¿Sale? Cuando hablamos del infante, por lo regular es de los 6 meses a los 2 años. Cuando hablamos de pediátricas son poblaciones de 2 a 12 años, incluso con circunscripción a los 6 años de edad. Estamos. Importante que empecemos a hacer nosotros lo que es el diagnóstico o la diferenciación epidemiológica. ¿Sale? Neumococo ya te lo mencionamos. Cocos gram positivos. Ahora vamos con cocos gram negativos. Y el resto de cocos gram negativos tenemos lo que habíamos mencionado anteriormente, Neiserias. Y de las Neiserias, 2. Neisseria gonorrea, que es el agente causal de la gonorrea, y Neisseria meningitidis, que es propio de la meningitis, o el nombre mismo nos lo está dando, agente causal propio de meningitis en poblaciones pediátricas. Esto no se da tanto en nuestro país, bueno, gonorrea sí, pero la meningitis ocasionada por esta bacteria no tanto. Y hay otro coco gram negativo que es importante a nosotros al estudio. Romero no lo menciona tanto. Moraxella catarralis está relacionado también con cuadros de procesos meningios en poblaciones en los extremos de la vida.
No lo menciona tanto porque no es tan agresivo como lo es el meningitis o como lo es el propio neumococo, pero que sepan que existe y que sepan que sí causa patología. Terminamos con los ojos. Ahora vamos con bacilos, perfecto. Un borrador o una toallita, lo que sea. Bacilos. Y bacilos vamos a empezar primero con los gram positivos. Otra vez, ¿estamos? Los bacilos gram positivos nosotros los vamos a dividir en dos: esporulados y no esporulados. Y en los esporulados va a haber una propia división que lo va a hacer entre los aerobios y los anaerobios. ¿Estamos? Ahorita les voy diciendo cómo va esto. Pues, me quedo con él. En los esporulados tenemos una subdivisión: aerobios y anaerobios. En los aerobios tenemos a bacilos anthracis y bacilos sepsis. El Bacillus anthracis, como dato cultural, fue utilizado en 2001 por parte de, se supone que fue Al Qaeda, como ataque terrorista para ciertos senadores del Pentágono en Estados Unidos, posterior al ataque de las Torres Gemelas entre el 23 de septiembre y el 18 de octubre de 2001. Tenemos a los bacilos esporulados anaerobios, y aquí tenemos un grupo muy importante: los virus. Y son cuadros de importancia médica que nosotros vamos a mencionar a lo largo de este curso: Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile y Clostridium perfringens. Cada uno de estos cuadros va a generar una patología muy específica. Los dos primeros se consideran como bacilos, clostridium nerviosos o del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque estos actúan directamente sobre la secreción de neurotransmisores. Posteriormente lo vamos a observar. Clostridium tetani lo hace sobre el complejo de GABA y glicina, mientras que el Clostridium botulinum lo va a hacer al proceso de la acetilcolina propiamente. Conforme lo vayan embarcando ustedes también con sus clases de fisiología, les va a favorecer a entenderlo. Clostridium difficile se está relacionando mucho con lo que es los cuadros de, podemos decir, de diarrea intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque este normalmente es parte de la flora propia del cuerpo. Sin embargo, porque cuando nosotros estamos en un tratamiento antibiótico, se da y se barre todo. Y esto, cuando estamos en una cuestión de homeostasis, de equilibrio, tenemos que se empieza a actuar. Es una colitis pseudomembranosa, con donde puede haber en algunas ocasiones el sangrado. Mientras que el Clostridium perfringens es lo que nosotros llamamos con la gangrena gaseosa. ¿Estamos? Posteriormente van a ver, hagan el esfuerzo por hacer diapositivas chingonas, decimos en el pueblo, y les digo imágenes, todo eso. Con los libros que les vaya a pasar, espero que les pueda servir para complementar. ¿Alguna vez aquí? ¿Todo bien? Bacilos no esporulados. Tenemos a dos. Listeria monocytogenes, que este está relacionado con abortos.
¿Por qué? Porque la Listeria tiene voracidad por el tejido fetal y también con infecciones de vías urinarias propias de la embarazada y Corynebacterium diphtheria. Esta bacteria nos va a dar lo que es la faringitis la faringitis membranosa, a diferencia de lo que es con el Streptococcus pyogenes, que es una faringitis por no se puede entender, ¿verdad? No, Okay. Membranosa. Corynebacterium diphtheriae. Esta nos da una faringitis membranosa. Mediante la acción de las toxinas que esta va a poseer, hace que se forme una membrana de tejido necrótico a nivel de la faringe, lo cual aunado con el proceso lo cual ocasiona un proceso de asfixia. ¿Estamos? ¿Todo en orden aquí con bacilos positivos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me agrego, dice el que veo. Ahora, vamos con bacilos gram negativos. Y entre los gram negativos vamos a hacer una división con bacilos entéricos y bacilos respiratorios. A ver, al cliente lo que tienen, entéricos o respiratorios. ¿Cuál sería el primero? Respiratorios. Perfecto. Qué bueno que eligieron respiratorios, porque respiratorios solamente son 3. ¿Sale? Pero no por eso quiere decir que sean menos importantes. Tenemos a Haemophilus influenzae, tenemos también a Legionella pneumófila, y tenemos a Bordetella pertussis. Haemophilus influenzae, muy importante que no lo lleguemos a confundir, y más ahorita que se supone que ustedes van a ver la cuestión de la virología con el virus de la influenza. Son patologías completamente distintas. E incluso el Haemophilus influenzae, aunque no se considera propiamente respiratorio, tenemos otro, Haemophilus leukemia. Leukemia. Este es causante del chancro blando, que es una lesión de transmisión sexual. ¿Estamos? Bordetella pertussis, agente causante de la tosferina. ¿Sabe? Legionella pneumófila, la llamada enfermedad de los legionarios. Esta está relacionada mucho con ¿qué? Climas. En México no hay una presencia, o no se ha indagado, o no se ha investigado cuál es la presencia de esta enfermedad, pero a nivel internacional se ha relacionado mucho que es una enfermedad con banqueros, con personas que están todo el día en un ambiente con aire acondicionado. ¿Estamos? Y Haemophilus influenzae, lo que ahorita mencionamos, también íntimamente relacionado con los cuadros de neumonía y meningitis en los extremos de la vida, anterior a lo que es neumococo. ¿Sabe? ¿Cómo se llama? Bordetella pertussis. ¿Todo bien? Vámonos con el chido. Los bacilos gram negativos endémicos. Y no hay otra. Yo creo que de las bacterias más difíciles de explicar, porque son amplias patologías, porque incluso son 4 bacterias dentro de una sola. Escherichia coli. E incluso Escherichia coli tiene su división para
24. Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroinvasiva. Cada una de estas se va a caracterizar por ocasionar un tipo distinto de diarrea. Ocasionar un tipo distinto de diarrea muy propio, muy característico y con un grupo etario muy bien definido. ¿Sale? Cuando sea el tiempo lo vamos a ver. Que sepan que después de Streptococcus galactea, lo que habíamos mencionado anteriormente, Escherichia coli es el segundo agente causal de la meningitis de neonato a nivel internacional y el primer agente causal en México. Tenemos también de que Escherichia coli está relacionado con, es la primera bacteria causante de infección de vías urinarias. Puede ocasionar procesos de gangrena, incluso en pacientes inmunocomprometidos se ha demostrado que Escherichia coli puede causar el cuadro de neumonía. Está metida en todo. Y incluso una patología severa se llega a ocasionar es el síndrome urémico hemolítico, SHU, que está relacionado con la Escherichia coli enterohemorrágica y con el consumo de carne contaminada, ¿sabe? Enterotoxigénica. Salmonella, principalmente es característico por cuadros febriles y en la zona es propio. Brucela, esta es una zoonosis relacionada por el consumo de queso de cabra o principalmente, pero esto no expone a los lácteos, esto no quita los lácteos también. Y la brucelosis se caracteriza porque son fiebres muy altas. La cuestión del queso de cabra y el hecho de ser una zoonosis significa que nosotros lo podemos incluso detectar a nivel veterinario y esto nos va a servir a nosotros para hacer un cerco epidemiológico y evitar que esta se pueda contagiar. Campylobacter jejuni, esta patología está relacionada por el consumo de carne de pollo o de huevos de gallina en mal estado. Relaciónenlo con esto, los pollos Campi. ¿Qué ocasiona esto? La importancia de esta bacteria. Campylobacter jejuni se relaciona hasta en un 30% de sus casos con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Sabe? Y el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por parálisis y debilidad de miembros inferiores ascendente, simétrica y bilateral. ¿Qué significa? Que la persona va a perder la sensibilidad y la movilidad de ambos pies al mismo tiempo y de manera ascendente. Va a ir subiendo esta sensación. ¿Estamos? Por una reacción antígeno-anticuerpo, etcétera, etcétera. Helicobacter pylori, causante de la úlcera gástrica. Toda úlcera gástrica es ocasionada por Helicobacter pylori, antes no se demuestra lo contrario. Personas con úlceras gástricas muy avanzadas pueden llegar a presentar carcinoma estomacal o distintos tipos de cáncer estomacal. Por eso nos da una importancia muy grande de esta bacteria. ¿Sale? Klebsiella pneumoniae está íntimamente relacionada con lo que son los cuadros de neumonía a nivel hospitalario, pero una característica muy importante de esto es que es el esputo que esta bacteria llega a ocasionar es de un color frambuesado o esputo de frambuesa, como se le menciona, como se le conoce.
Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias más resistentes. De hecho, esta bacteria, junto con su prima hermana, Klebsiella, está relacionada con la producción de carbapenasas. Los carbapenems son antibióticos de última generación que se utilizan en cuadros muy específicos. Sin embargo, estas dos bacterias tienen las enzimas capaces de degradar el mecanismo de acción de estas bacterias, con lo cual, ahora sí, decimos en mi rancho, bailó verde si te pega uno de estos. Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis. Esta se relaciona con, es el segundo agente causante de las infecciones de vías urinarias. Está después de coli. La razón de la importancia del Proteus mirabilis es de que cada vez va más en ascenso, y a diferencia de Escherichia coli presenta un poco más de resistencia que lo que es la propia esta bacteria. ¿Sale? Tenemos a otras bacterias de este mismo grupo que es importante que las mencionemos, o por lo menos que sepan que existen. Francisella tularensis, la llamada fiebre de los conejos. Esto es un cuadro agudo, principalmente en Norteamérica, que se caracteriza, bueno, el mismo nombre lo dice, tularemia o fiebre de los conejos, se relaciona con personas que se encargan de la producción de este tipo de animales. Pasteurella puntósida, bacteria nombrada así en honor al doctor Luis Pasteur. Esta bacteria puede ocasionar algunos cuadros entéricos. O sea, aquí cerramos toda esta clasificación, pero o sea, que sepan que hay más. Bueno, todavía uno. Vibrio chloride o Vibrio cólera, esta bacteria aún se presenta mucho, quizás no en nuestro medio. Hace 25 años se presentó la última epidemia por esa enfermedad, se considera que está erradicada en nuestro país, pero a nivel del sudeste asiático, a nivel propio de Centroamérica, lo que son, bueno, más que Centroamérica, en el Caribe, Haití, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, etcétera, se reportan varios casos ocasionados por esta bacteria. Estamos. Lo importante que nosotros tenemos que relacionar con esto es que el vibrio chloride puede matar en menos de 12 horas. ¿Por qué? Porque ocasiona cuadros de evacuaciones en forma de agua de arroz, como normalmente se le conoce, algunos de hasta 20 diarreas en un día. No hay persona que pueda soportar, o va a ser una rara la persona que llegue a soportar esta agresividad por parte de estas bacterias. ¿Estamos? ¿Qué creen? Que ya acabamos la clasificación por extinción del grado, pero faltan bacterias. Para otra conseguimos un borrador más grande. Micobacterias. Si bien está lo que es Mycobacterium avium, Mycobacterium africans, Mycobacterium bovis, no hay otra. Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch, la enfermedad de los poetas. Primer patología en relación con los cuadros de VIH a nivel mundial, más de 8 infecciones a nivel mundial cada año, bacteria que se ha encontrado en ascenso, bacteria contra la cual tenemos protección frente a con la vacuna del DSG, pero que posteriormente vamos a analizar de manera profunda. Dentro de esas mismas micobacterias hay otra que en la antigüedad era considerada una maldición. Mycobacterium leprae, la causante de la lepra, de la descarnación de las personas.
tenemos las clamillas. Y dentro de esas clamillas, si bien las consideramos muchas veces dentro del grupo de las gram negativas, tenemos a dos muy importantes: clamilla Stasi y clamilla Trachomatis. ¿Sabe? Clamilla Trachomatis está relacionado con cuadros de infección de transmisión sexual, la uretritis inespecífica no monocócica, etcétera, etcétera. Y si no estoy mal, creo que era el hipocarcinoma venéreo. Las clamillas. Igual, relacionado por el cuadro clínico con esto, tenemos a Gardnerella vaginalis, igualmente relacionado con los cuadros que ahorita acabamos de mencionar, solamente que este tiene una secreción característica, blanca, lechosa, con aroma a pescado. Bueno, eso es la bibliografía. Clamillas. Los micoplasmas. Esto, lo habíamos mencionado, no se vaya a confundir con micobacterias. ¿Sale? Una cosa son las micobacterias que se llaman así porque tienen ácido micólico en su pared celular, y otra cosa son las micoplasmas, que son bacterias más pequeñas que una bacteria normal. Y entre las micoplasmas, las dos que habíamos mencionado es micoplasma y ureaplasma. ¿Sale? Vamos a tener a bacterias superiores, así se conoce en género. Y el principal es nocardia. ¿Sabe? Y ya casi para finalizar, ya no los termino de aburrir tanto, las espiroquetas. Y entre las espiroquetas va a haber tres. Bueno, hay un chingo, decimos por ahí, pero tres de importancia médica. Treponema pallidum, causante de la sífilis, o el chancroduro, como se le conoce. Vamos a hablar también, o quizás a mencionar de manera espontánea, lo que va a ser a Leptospira interrogans, que esta es una zoonosis muy relacionada con lo que es la transmisión por la orina de animales domésticos, como lo es el perro. Y Borrelia, el apellido, creo, no me creo mucho, búsquenlo. Creo que ese es el apellido, Borrelia Burgdorferki. No, como está en la palabra identificadora, ahorita sí les estaría mintiendo si estoy seguro que así se escribe, pero búsquenlo. ¿Alguna duda hasta aquí de todo ahorita lo que mencionamos? Leptospira y Borrelia, ¿qué pasa? Son espiroquetas. Leptospira está relacionado con cuadros febriles agudos por lo que habíamos mencionado de la contaminación por la orina de los animales. Y Borrelia es más un poco como de infecciones a nivel sanguíneo. ¿Sabe? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Infecciones a nivel sanguíneo. Pero como es un poco más difuso, por así decirlo, el estudio por lo menos quiere como el que hicimos. Otra. Los actinomicetos. Estos son más cuadros entéricos igual, pero bueno, lo marca el manual de salud.
Lo marca el manual del CTO, así que yo creo que por algo será. ¿Alguna más aquí? ¿Libreta cerrada? ¿Qué hora son por ahí? 2:30. Si les digo que apenas van 11 días, pues me creen. Si les digo que apenas van 11 días, pues me creen. 40. Bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente, la atención del CID Nielsen, este es propio para las micobacterias y la más importante que nosotros vamos a solicitar va a ser, es que pensé que me había comido el tiempo, sigan anotando lo que ocupen. La atención de CID Nielsen, nutrición de bar, bacilos ácido alcohol resistentes que están relacionados con, bueno, es la prueba, el estándar Gold que nosotros vamos a tener para la detección de la tuberculosis. ¿Sale? Características. ¿Por qué tenemos bacterias Gram positivas y Gram negativas? Bueno, tenemos de que el péptido glucano con los dos materiales que ya hemos mencionado que está compuesto en acetilmurámico, en acetilglucosamina, tenemos de que las bacterias Gram positivas van a tener a nivel de su péptido glucano distintos ácidos grasos. Uno es el lipoteicoico y otro es el ácido teicoico propiamente dicho. Esto nos va a favorecer a que puedan reconocer o puedan ser reconocidos, mejor dicho, estas bacterias por nuestro sistema inmune. Va a haber porinas o canales de proteínas que van a permitir el intercambio de iones con el exterior, pero cuando nosotros empezamos a hablar de las paredes de las Gram negativas hay algo muy importante que es el lipopolisacárido, y esto va a tener la función de endotoxina. Cuando nosotros hablamos de esto vamos a mencionar que son las exotoxinas son generadas por ambas bacterias, pero las endotoxinas, que es el lipopolisacárido o LPS como van a venir abreviados en algunas bibliografías, va a ser solamente propio de las Gram negativas. ¿Sale? En este espacio periplasmático en muchas ocasiones se llegan a presentar ciertas enzimas y que nos van a favorecer mucho a la declaración de los medicamentos. Una de estas son las llamadas BLEE o BLEE, beta-lactamasas de espectro extendido, que van a favorecer para realizar los mecanismos de acción de los fármacos beta-lactámicos. ¿Sale? Aquí otra pequeña comparación de cómo se llegan a ver estas bacterias, o sea, la comparación entre Gram negativa y Gram positiva y Gram negativa. Otro esquema más para aburrirnos ahorita con esto. Tenemos aquí lo que es esta división. ¿Sale? Un poquito de lo que ahorita mencionamos, más resumido. Ácido alcohol resistente, solamente vamos a tener una de importancia médica. Si bien Mycobacterium leprae ya mencionamos que pertenece a este grupo, no hay otro como Mycobacterium tuberculosis y los grupitos que ahorita estuvimos mencionando. ¿Sale? Por la respiración tenemos que las bacterias se van a clasificar en bacterias aerobias, anaerobias, microaerófilas o aerobios estrictos. Esto es por el requerimiento de oxígeno que estas lleguen a tener. ¿Sale? Aerobio. Y poniendo un ejemplo, micobacterias y los bacilos. ¿Para qué creen que nosotros nos sirve a nivel clínico poder orientar esto? Para verlos en control. Quizás sí tienen la idea. Acuérdate, Mycobacterium y Bacillus. ¿Alguien sabe la tuberculosis a nivel sistémico dónde? Pulmones. En pulmones de los lóbulos, como ya se mencionó. Tenemos que Mycobacterium, en un gran número de casos, las lesiones que van a provocar va a ser a nivel del látex pulmonar. ¿Por qué? Por el oxígeno, perfecto. Como hay mayor cantidad de oxígeno, la bacteria es dependiente del aire, así que se va a buscar donde hay más.
Así que por eso muchas lesiones características de la tuberculosis llegan a presentarse en el ápex y en el ápex del pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque es más grande que el del pulmón derecho. No, al revés, porque en el pulmón izquierdo solamente hay dos lóbulos. Sí, perdón, era en el ápex del pulmón derecho, perdón. Porque como hay los lóbulos un poco, no es el del pulmón izquierdo, porque como son dos lóbulos, el lóbulo del ápex es mayor. Así que hay más cantidad de oxígeno ahí y por eso se van a buscar eso, ¿sale? Y los vacilos, como van a ver, también llegan a afectar esta porción de la región superior del pulmón, ¿sale? Los aerobios facultativos, estos les da lo mismo, estos son comodinos los señores y viven donde lo caigan. Y vamos a tener las enterobacterias, toda la llavesota que ahorita estuvimos mencionando va a estar ahí, ¿sale? Microaerofílico quiere decir que sí necesitan aire, pero a nivel normal o mínimo, ¿sale? Como lo va a hacer el Campylobacter jejuni. Y en los anaerobios estrictos vamos a tener a bacterias que si les das oxígeno, mejor mientales la madre. Y entre estas van a ser los Clostridium. En razonamiento, cuando vemos Clostridium tetani van a checar cómo va un poquito por este tratamiento y más incluso en Clostridium perfringens, ¿sabe? Las bacterias también las podemos clasificar por el ambiente del pH en las cuales estas se llegan a desarrollar como acidófilas, neutrófilas o basófilas, o incluso por la temperatura en la que estas se acostumbran a estar, como son criófilas que están a temperaturas menores a los 10 grados centígrados, mesófilas de entre 20 y 40 grados centígrados, y las bacterias termófilas que llegan a estar superiores a 50 grados centígrados. Si una bacteria a duras penas puede rebasar los 50 grados centígrados, ¿qué nos está indicando? A nivel de prevención, ¿qué nos puede indicar? Si una bacteria a duras penas soporta los 50 grados centígrados, a nivel de prevención, ustedes como médicos, ¿qué van a hacer o qué le van a recomendar a su paciente que haga? Bueno, si tienes que buscar un ambiente que sea superior a eso o inferior a la temperatura. Va por ahí. Para otra vez, ¿qué es la pregunta? Si las bacterias a duras penas superan los 50 grados centígrados, ¿qué tienen que hacer ustedes para matar a esas bacterias? A nivel de prevención, ¿qué le van a decir a sus pacientes? Hervir el agua, hervir los alimentos. Eso. Hay bacterias súper termófilas, o sea, que superan los 100 grados centígrados, pero la gran mayoría, algo tan simple que le vamos a poder nosotros decir en un futuro a nuestros pacientes: hiervan el agua, cozan las verduras. Yo sé que las empanadas sí, las ensaladas son muy buenas, pero utilicen esto. Otra cosa que podemos utilizar aquí, y ahorita que toco el tema de las ensaladas, si no resisten un ambiente ácido las bacterias, o un ambiente básico, algo tan simple para desinfectar los alimentos como lo es la sal yodada o el mismo cloro, para desinfectar la lechuga, para desinfectar el repollo, etcétera, etcétera, etcétera. Limpieza de los alimentos, vamos a estar mencionando muchos esos temas. E incluso el Campylobacter jejuni va a mencionar el higo, que tienen que lavar los blanquillos antes de prepararlo. ¿Por qué? Porque la bacteria llega a estar en el cascarón del huevo. Todo eso, todas medidas de higiene. No somos chefs, pero tenemos que decirle a nuestro paciente qué es lo que tiene que hacer. ¿Sale? Algunos requerimientos energéticos que van a tener las bacterias, lo llamado CHO, carbono, nitrógeno, oxígeno, complejo B, la glucosa propiamente dicho, los aminoácidos, iones de distinto tipo que van a ser necesarios para la bacteria para lograr un desarrollo y un crecimiento favorable, ¿sale? Requerimientos físicos, lo que ahorita estamos mencionando, el pH, la humedad. Hay bacterias que van a hacer un caldo de cultivo auténticamente en ambientes húmedos y frescos. La cuestión hídrica que va a tener el estado de la persona, la competencia por las enzimas. Muchas bacterias es lo que nosotros llamamos comúnmente como sideróforas. ¿Por qué? Porque se alimentan de hierro. Y al necesitar hierro es muy probable que se lleguen a presentar en situaciones o en momentos específicos. Clamidia, Trachomatis y Gardnerella vaginalis se caracterizan por esta situación. Al tener una gran necesidad de hierro
¿Qué es lo que vayan y ser bacterias de un nivel sexual, si lo queremos ver así? ¿En qué momento creen que se pueda presentar? Va por ahí. En la menstruación, perfecto. ¿Por qué? Porque hay una liberación de sangre, hay mayores niveles de hierro en el ambiente. Y por eso es que la bacteria se va a ir y ahora sí va a comer, véngase todo lo que venga. Y es muy probable que las mujeres que tengan infecciones, por eso se hayan contagiado durante el periodo de la regla. ¿Sale? Los requerimientos de oxígeno, lo que ahorita ya hemos mencionado, el ciclo del Hertz y las rutas metabólicas por las cuales estas bacterias van a poder obtener su alimento. Las bacterias son ávidas de glucosa. ¿Qué significa esto? Cuando veamos las bacterias que van a ocasionar los cuadros de meningitis, vamos a saber que la meningitis a nivel de líquido cefalorraquídeo se va a encontrar disminuida. ¿Por qué? Porque va a haber un gran número de bacterias alimentándose de ese nutriente. ¿Sabe? Los procesos de reproducción y duplicación bacteriana, lo que mencionabas anteriormente, al formarse los mesosomas o los septos de separación, hay teorías que indican que estos no se llegan a romper totalmente. ¿Por qué? Y esto nos da la forma de los cocos en cadenas y los cocos en racimos, los estreptococos y los estafilococos. Y es la teoría que nos indica la evolución de estas situaciones. Las fases del crecimiento bacteriano. Tenemos de que va a llegar una bacteria donde chingona va a llegar ahí al terreno que quiere invadir. Es la fase de adaptación o fase lag. Llega una bacteria, la fase exponencial, ya se adaptó a la bacteria, empieza a reproducirse, fase log, o logarítmica, amplia. Posteriormente esto va a ocasionar, la bacteria va a estar en un crecimiento constante, una meseta de crecimiento donde no va a haber ni una depresión, no puede haber un aumento muy leve, la llamada fase estacionaria. Y posterior a esto vamos a caer en lo que es la muerte celular. ¿Por qué? Porque como todo se hace, se forma una competencia con los recursos y solamente las más aptas son las que van a lograr sobrevivir. ¿Sale? Muerte celular y se vuelve otra vez a donde estamos. Muchas de las infecciones se deben a estos procesos, pero no queremos cachar a nuestro paciente aquí. ¿Por qué? Porque no significa que quizás sea una muerte celular propia, sino que la bacteria, mientras haya glucosa, mientras haya hierro, la bacteria va a seguir ahí. O sea, no significa que vamos a ocasionar esto, por eso es que nosotros entramos con las cuestiones de los antibióticos. ¿Sale? Ahora, continuamos. El genoma bacteriano. Lo que habíamos mencionado anteriormente, el ADN de la mayoría de las bacterias es una doble cadena circular con un peso molecular aproximado de 3 por 10 a la 9 daltones, el que se replica por el modelo semi-conservador, es decir, una cadena va a ser nueva, mientras otra va a ser la heredada por la madre. ¿Sale? ¿Tú, Jocelyn? ¿Para ti qué es un gen? No hay problema, equivócate, estás aquí para eso. Pues es aquí que va a contener toda la información Bien, bien, me gusta la definición. ¿Y Manuel? ¿Para ti qué es un gen? Creo que es una parte solamente de toda la información. ¿De toda la información genética? Trae también la información. Perfecto. Jesús, ¿qué es el genoma? Es el conjunto de todos los genes. Ok, ¿ya ven? Genoma, definición de genoma para usted. pues conjunto de toda la información genética. Perfecto. Compañero, Sí. fenotipo. Va a ser las características propiamente de la persona, por ejemplo, su apariencia, todo lo físico de la persona. Perfecto. La expresión del genoma. Muy bien, me gustan sus definiciones, no le van a sufrir tanto en genética. Espero que les dé un buen doctor, no como a mí.
Las definiciones que ahorita estamos mencionando. Gen, secuencia de ADN que determina una función específica, puede ser una proteína, una enzima, un canal, etcétera, 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 y más etcétera. El genoma, suma total, que permite caracterizar a la especie, mientras que el fenotipo es cómo este se va a expresar a un nivel físico y cómo el ambiente se lo va a permitir. ¿Estamos? Tenemos que en el genoma bacteriano va a haber unidades de porciones replicones y no replicones, y va a haber también lo que vamos a llamar como los transposones. Estos son los simples y van a deberse a la inserción exclusiva de segmentos externos de ADN, mientras que va a haber transposones complejos, y estos van a tener funciones muy diversas. ¿Sale? Genética bacteriana, más que nada lo que se les va a querer mencionar es este punto. Plásmidos, ADN bacteriano. Plásmidos ya lo habíamos mencionado, compatibles e incompatibles. Va a haber unos que sí se van a expresar y va a haber otros que no lo van a hacer. Los plásmidos, además de favorecer a la determinación o a la expresión de ciertas toxinas, una de las principales que se vienen a expresar es la tetanospasmina o la toxina tetánica. Cuando veamos esto lo vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de esta. Incluso los que hayan por ahí entrado a la ponencia, al simposio de neurología, de la ponencia de neurotransmisores que dio el doctor Tepax, se menciona cómo es que funciona esta molécula y esta toxina propiamente dicho, y si no en sus clases de fisiología lo van a poder relacionar con la cuestión de la placa neuromuscular. ¿Sale? Los bacteriófagos van a ser virus que se van a encargar de infectar a las bacterias. Como habíamos mencionado, el virus normalmente se considera que es un ente, o sea, son unidades que están expuestas al ambiente y que nos van a permitir o que estos van a infectar diversas situaciones. ¿Estamos? Los virus van a tener diferentes tipos de ADN, puede ser ADN de doble cadena, ADN de una sola cadena, ADN de una sola cadena o ARN de dos cadenas. ¿Sale? En sentido inverso o en el sentido común, como se les menciona. Los bacteriófagos se van a considerar como son en dos ciclos: el ciclo lítico y el ciclo templado. Lítico, lisis, ¿qué les suena? Destrucción, perfecto. Va a haber fagos que van a ser incompatibles con la vida de la bacteria, es decir, si o se queda el fago o la bacteria sigue viviendo, no pueden estar los dos. Eso es un ciclo lítico, mientras que los fagos templados van a favorecer y van a poder estar en convivencia y van a transmitir resistencia. Determinan también el comportamiento de diversas proteínas. La toxina botulínica, el botox que habíamos mencionado, que utilizan las actrices para que no se les arrugue el cutis, es un producto de la inserción de un fago en el clostridium botulínico. ¿Sabe? Ciclo lítico y lisogénico, lo que ahorita estamos mencionando. El ciclo lisogénico va a favorecer la adherencia de este fago al genoma propio de la bacteria, mientras que el ciclo lítico la va a romper. Aquí lo estamos mencionando. ¿Sale? Pues, los virus de ADN bicatenario van a ser los más frecuentes que se van a encargar en un ciclo lítico. ¿Sale? Puntos a considerar. La infección por un fago genera inmunidad frente a tipos similares, es decir, si nosotros estamos infectados por un ejemplo muy claro. Hay fagos vocales, A, E, I, O, O. Sí, es eso. La infección por un fago vocal, por ejemplo, el fago A, va a evitar que el fago E, el fago I, el fago O o el fago U los puedan infectar. ¿Por qué? Porque ya están infectados por uno de esta familia. ¿Sale? Un fago puede pasar de un ciclo lisogénico, puede pasar a un ciclo lítico, es decir, puede estar en armonía con la bacteria, viviendo padre aquí los dos, pero algún determinante ambiental, como son los radicales libres, la radiación, etcétera, etcétera, puede determinar que el fago entra y rompe la bacteria y la lisa. ¿Sale? Lo que habíamos mencionado, la luz ultravioleta o los radicales libres de oxígeno. ¿Sale? Mutaciones. A manera muy breve de mencionar esto, las mutaciones son modificaciones que existen en el código genético, no solamente aquí hablando de bacterias,
sino englobando a todas las células, y vamos a tener que son por 4 procesos principales: la adición, la deleción, la transición o la inversión. Quiere decir que se añade, que se borra, que se trasloca o que se invierte algún segmento del ADN. Las exonucleasas van a ser enzimas que se van a encargar de la reparación del ADN y van a evitar las mutaciones. ¿Sale? Y ya el ADN está preparado. Es un proceso mucho más amplio, pero a niveles de microbiología no es lo que nos interesa a nosotros saber esto. Recombinación genética va a ser la incorporación de genes a una bacteria, lo que habíamos mencionado anteriormente. Estos procesos recombinantes le van a favorecer mucho la resistencia frente a los antibióticos e incluso resistencia frente a los climas. ¿Sale? Los genes encargados de eso son los llamados genes REC. Así se les conoce a los genes encargados de una recombinación genética. Recombinación homóloga, que puede ser por la inversión específica de sitios, es decir, dos bacterias comparten una sola, dos bacterias establecen un proceso de comunicación y lo que les va a favorecer el intercambio de el genoma, no sé, estas dos compañeras, nosotros yéndonos a una caja Petri, este siendo un medio de cultivo y ella siendo dos bacterias. Con el simple hecho de tocarse o de darse la mano, ya están intercambiando y están invirtiendo distintos puntos del ADN a nivel específicos en varios sitios de esta monocadena, ¿sale? Mientras que la conversión genética esto es propio de las neiserias, o está más relacionado con este grupo. ¿Por qué? Porque las neiserias tienen las fibras, y estas fibras es prácticamente como si fuera un proceso de reproducción sexual. Estas fibras funcionan como, ahora sí, prácticamente como el pene, que favorecen y hay un intercambio de la información genética, ¿sale? Mientras que en una recombinación heteróloga vamos a tener que va a ser una recombinación generalizada en un sitio, una transposición, ¿sale? Esto estamos hablando homólogo, que son entre dos bacterias de la misma especie, ¿sale? Formas de recombinación genética, eso se explican un poco cómo son primero lo que es una transformación, que es la adherencia en el fragmento del ADN, y este mismo va a ser captado, y esto va a favorecer a que tengamos un genoma A, y estos son los fragmentos 1. Entre esto va a haber una célula receptora con un proceso de integración y luego una recombinación, y vamos a tener una célula con un genoma A1, ¿sale? Por poner un ejemplo. La transducción, que va a ser por el uso de los fagos. Primero va a haber una secuencia elíptica, el fago va a adherir primero su ADN y este ADN se va a replicar junto con el de la bacteria, es decir que luego el fago se va a emigrar y este fago va a secretar su ADN, ya no solamente con su propio, con el ADN que tenía antes de infectar a la bacteria, sino con fragmentos del ADN bacteriano, y allí otra bacteria va a adherir su ADN a otra bacteria, pero va a ser el ADN de un virus más una bacteria previa, ¿sabe? Y esto es la conjugación, que es prácticamente que dos genomas distintos mediante un proceso, lo que habíamos mencionado ahorita, por los pilis, va a haber un intercambio de información genética, ¿sabe? Patogenicidad bacteriana, ya casi vamos a acabar, no se preocupen, ya sé que ahorita hace hambre. Va a haber tres situaciones que nos van a favorecer a la patogenicidad de la bacteria. Patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para causar daño. Y vamos a tener que va a ser la virulencia, es el grado de patogenicidad, el grado de daño que nos van a tener las bacterias. Vamos a tener a la toxicidad, vamos a tener a la adherencia y vamos a tener a la resistencia. ¿Sale? No. La adherencia es el proceso por el cual las células van a poder, ahora sí, adherirse o mantenerse en una superficie. Las fibras
o incluso hasta los pajeros que estos van a poseer para que ellos puedan estar en una situación específica. La toxicidad es la acción, no funciona. Okay. La toxicidad va a ser el proceso por el cual mediante distintas sustancias, aquí les pongo el ejemplo más claro o de los más usados, que es la toxina colérica, ocasionada de la diarrea en agua de arroz que habíamos mencionado anteriormente, y otro va a ser por la protección y los fosfolípidos de la membrana que van a funcionar como un recubrimiento. Va a ser la cápsula de la bacteria, ¿sale? Entonces quedamos que es adherencia, es invasividad, que es como se le menciona esto, y la toxicidad, ¿sale? Adherencia, invasividad y toxicidad, ¿sale? Lo que hemos mencionado anteriormente, la virulencia de las bacterias y algunas de las bacterias que van a estar determinadas, unas toxinas o factores que van a estar relacionados con los plásmidos y otros que van a estar relacionados con los fagos, ¿sale? Aquí están distintas de estas bacterias, ¿sale? Flora bacteriana normal o microbiota, como normalmente se le llama, es la población bacteriana por región corporal. Esto es como si hiciéramos una gráfica, o sea, esta es la población de bacterias que hay en distintos puntos del cuerpo. La gastrointestinal, la urogenital es la naranja, la nasal es la roja, la cutánea es la verde y las bacterias a nivel oral son las moradas. Para que nos demos una idea de cómo está este juego de contaminación. Aquí también cómo son en distintos puntos corporales la presencia de estas bacterias, ¿sale? Ojo, hay millones de bacterias que han sido clasificadas. Lo que ahorita, con la clasificación que se acaban de llevar ustedes, es mínimo, o sea, es una aguja entre un pajar, ¿sale? Estas son algunas de las cuestiones de las bacterias que hay a nivel del cuerpo. Cavidad oral, actinomyces, bacteroides, preboteles, streptococos, fusobacterium, leptospiza, corynebacterium, bellonella, rote, campylobacter, selenoma y treponema. Vías aéreas, espíritus de bacteroides, complemento de bielonilase, protovelase y streptococase. ¿Sale? Todas estas, solamente creo que de los pocos que mencionamos fue streptococo, aquí Helicobacter pylori, que mencionamos estas dos, Helicobacter y Escherichia coli. Y Corynebacterium, que le mencionamos aquí, estafilococo y streptococo. Aquí se les había señalado malacesia porque hasta hace unos días yo pensaba que todavía iban a ver la cuestión de aquí micológica de los hongos. Y malacesia furfur es el hongo o el agente causante de la tiña del cuerpo, que es una micosis superficial. Pero bueno, ya tenemos que ver el cambio a la virología. Pero pues queda, me imagino que esto lo van a ver en cuerpos y meses entonces. Probióticos y prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que al ser administrados benefician la salud. Los prebióticos son ingredientes fermentados que van a favorecer a la aparición de microorganismos que favorecen a la salud. Ya están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero la Escherichia coli es una bacteria que se encarga de producir distintas sustancias llamadas colicinas. Estas colicinas ayudan y funcionan como enzimas que se encargan de degradar a bacterias como lo que es el Helicobacter pylori y nos mantienen en una situación de homeostasis a nivel gastrointestinal. ¿Sabe? ¿Por qué es importante esto? En últimos años se ha visto la eficacia del consumo de prebióticos, no probióticos. Para fines básicos vamos a referirnos con estas dos definiciones. Los simbióticos es la unión de estos dos, es un producto que tenga las bacterias y que aparte favorezca el crecimiento de estas. Para fines básicos, y lo mencionamos aquí en otro artículo, Nutrición Hospitalaria del año 2015, empleo de probióticos y prebióticos en la atención primaria. Los probióticos se han utilizado en un gran número de patologías, tanto pediátricas como en adulto, principalmente problemas gastrointestinales como la diarrea, sobrecrecimiento y más recientemente procesos inflamatorios crónicos, lo que se menciona aquí. Aquí abajo ahora es donde quería llegar. También se ha valorado su efecto beneficioso en alteraciones inmunológicas como dermatitis atópica y en la prevención de tratamiento de la alergia alimentaria. Y en últimos años en la prevención de infecciones del recién nacido pretérmino y Helicobacter pylori.
Esos son algunos de los prebióticos que llega a ver a nivel gástrico, pero les hago una remedio de caso clínico. Paciente femenino de 18 años que va a acudir con ustedes porque presentó anteriormente, bueno, está llegando con una situación de prurito, secreciones a nivel vaginal. Entre los antecedentes, 2 parejas sexuales, ictus a los 16 años, solamente una ocasión tuvo, les menciona que hace una semana tuvo una relación sexual sin protección y posterior a esto llevó a cabo una lucha vaginal. No quiero que me digan en qué están pensando, no quiero que me digan qué es lo que está ocasionando, pero sí se mencionaron algunos datos. ¿Por qué se está ocasionando esa infección? Por la lucha vaginal. Perfecto. ¿Por qué? El pH vaginal es ácido. Está entre 4, 4.5, en una bibliografía de 3.5 hasta 5. El pH vaginal, una ducha va a barrer la flora vaginal propia que hay. No manches, que pinche. Me contradije ahorita. La flora vaginal va a barrer completamente por esta lucha. Y esta lucha a nivel vaginal hay lactobacillus, que es lo que favorece que haya este pH ácido. Al nosotros barrer esto, estamos haciendo menos ácido el medio vaginal. Y es lo que nos está ocasionando que bacterias que no están acostumbradas o que no deberían estar ahí, se van a ir para arriba el crecimiento. ¿Por qué? Por la cuestión de la lucha vaginal, que ahorita mencionó el compañero. Y así muchas otras situaciones. Incluso un tratamiento antibiótico, cuando veamos Clostridium, se los mencionó ahorita, el Clostridium difficile se ha relacionado mucho. ¿Por qué? Porque son patologías posteriores o casi siempre relacionadas a un nivel hospitalario y con el consumo de antibióticos. ¿Por qué? Porque estos antibióticos barren completamente la flora intestinal y Clostridium difficile se va para arriba. ¿Estamos? Bueno, acabamos. Esto fue, aquí está un poquito lo que son las referencias. Ahora sí que haya sido para apoyarles y que no haya sido para confundirles más. ¿Estamos? Órale. Y ya les digo la hora. Nos quedan 10 minutos. Ahora sí cierran la libreta.